Qué alegría que hoy es domingo. Sean todos bienvenidos y tomen asiento. Es hermoso lo que Dios hace en esta congregación, en esta iglesia. Y quiero recordarles que estamos en este mes de octubre y Dios está hablando acerca de una palabra que no es muy agradable y esa palabra es castigo. Y en verdad es una palabra que aparece en las Escrituras. Y Yeyo, ¿me escuchas bien? ¿Se oye bien? Ok. Allá atrás se oye bien, es lo importante, ok. Y antes de ir al mensaje, esta semana ha sido intensa, esta semana ha sido muy especial para Gel y para mí. Esta semana celebramos 36 años de estar juntos y nos fuimos a festejar, estábamos fuera de la ciudad cuando llegó la noticia de que el pastor Alejandro había descansado, había partido a casa. Hoy estos cantos me conmueven porque es una manera de recordarnos que en Dios está nuestro hogar, no aquí en la tierra. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos dejando es con el único propósito de acercarnos a eternidad, pero con Dios. Y antes de ir al mensaje, me encantaría que estuvieran quietos todos, sentados, porque queremos honrar la vida y el ministerio de, como yo le llamaba siempre, don Alex. Nunca le dije pastor Alejandro, siempre me dio la confianza de decirle don Alex. Y así está en mi teléfono identificado don Alex, y con mucho respeto. Esta mañana yo quiero, junto con ustedes, honrar la memoria de don Alex, el pastor Alejandro Bojorquez Muñiz, quien es el fundador y pastor principal de los centros cristianos. Y yo quiero que escuchemos en honor a la palabra que él da, puesto de pie. Me gustaría que la iglesia se pusiera de pie y que viéramos y escucháramos la palabra que él deja. Son sus últimas palabras que él da a la iglesia y a las gentes que él pastoreó. Vamos a escucharlo. Sean generosos con la obra de Dios. Entreguen sus vidas para Dios. Wow. Gracias, Señor. Es lo único que puedo decir. Gracias, gracias, gracias. Porque no queremos estar en el mismo lugar de siempre. Que necesitamos entendimiento. Que necesitamos de tu espíritu. Que necesitamos de tu compañía. Que necesitamos evidenciar que somos el templo del Espíritu. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, aún después de 40 años de predicar y de abrir la Biblia y de conocerla de página a página muchas veces. Aún no sabía yo nada. Pero hoy, en presencia tuya, digo que esta verdad no es mía. Digo que he logrado el entendimiento y la visión para entender las cosas que ojo no vio ni oído yo, para que pueda yo comprender que tú tienes el control y que tú harás. Amén, amén. Tomen asiento y esas palabras a Geli y a mí nos conmovieron muchísimo. Íbamos en carretera cuando
lo escuchamos y pues yo creo que no debemos de estar tristes porque Él llegó a casa. Esa es la finalidad. Y paso a paso el cuerpo se va uniendo. Allá está Riverol, está Alejandro Bojorquez, Mamá Kiki, y sería la eternidad para mencionar a tantos que han sido alcanzados por el Evangelio. Y en el Evangelio está escrito el castigo. Miren lo que dice Juan 3:36. Esta mañana vamos a estar hablando de Juan, el capítulo 3, muy conocido por todos los cristianos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera es el libro que tiene una enorme muestra de amor. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y nosotros tenemos que creer. Me encanta porque dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Oí que se cantaba ese canto de que la habitación es en Jesús. Es una gran verdad. Y luego Gina menciona Apocalipsis 3:20, Él está a la puerta llamando. Él está haciendo una invitación para que creamos en el Hijo, porque si creemos en el Hijo, entonces tenemos vida eterna. El más reciente, don Alex, no falleció, pasó a vida eterna, pero para pasar a vida eterna, a esa dimensión era necesario dejar esta tierra. Y la Escritura me dice que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero hay una cláusula ahí, dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Cuánta gente está muriendo, yéndose de esta dimensión terrenal sin vida? Por la única razón de que tú y yo nos hemos mantenido callados. Hemos guardado silencio a una verdad de vida. Más preocupados por lo que esta vida aquí en la tierra nos ofrece, que en la dimensión de pensar y decir, hubo un castigo enorme, porque la Biblia dice que aquel que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira es castigo de Dios, está sobre él. Y me llena de muchísima tristeza lo que voy a decirles. Es un testimonio. Ahora que estábamos con mis hijas, Karen, mi hija la pequeña, da clases a niños de primaria. ¿Segundo año es? Entonces son niños de primaria de segundo año. Y ahí hay un pequeño muy enfermo de, ¿cómo se llama esa? ¿De ira? No es ira. ¿Cómo se llama, Heli? Fuerte que no te oigo. Esquizofrenia. Un niño de 8 años, esquizofrénico. Y yo decía, ¿qué le espera a ese pequeño más adelante? ¿Qué le espera? ¿Saben qué hizo Karen? No sé, el sistema de esa escuela es media rara, no es como en mis tiempos. Y ese niño lo tiene Karen por unas horas o por unas materias. Pero Karen, en la sabiduría que Dios le ha dado, mantiene su grupo en orden. Y eso es bien difícil. La maestra que tenía en ese horario a ese niño, el niño se puso violento, se puso, perdón por la expresión, como loco. Entonces le hablaron, Karen, ven, ayúdanos. Y dice Karen que toma al niño y le dice, ¿tienes miedo? Ven, y lo mete abajo del escritorio con él. Ella se mete.
Y el niño está fuera de sí. Y le dice Karen, te voy a cantar una canción que mi papá nos cantaba. Y le comenzó a cantar un corito, un canto. No lo quiero cantar porque voy a echar a perder todo esto, ¿no? Yo canto muy feo. Pero comenzó a cantar, los niños son de Cristo. Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas. Son joyas del Señor. Y les cuento esto porque ese niño hasta se durmió. O sea, la maldad ha crecido tanto, iglesia, que ha alcanzado a las nuevas generaciones. La electrónica, la tecnología los tiene idiotizados a los niños y a nosotros también. Lo primero que haces cuando te levantas es ver tu teléfono. Y lo último que haces para ir a dormir es ver tu teléfono. ¿Dónde quedó Dios? ¿Sabes que ya no es el pecado lo que nos está matando? Ahora lo que nos está matando es la distracción. Distraídos. La iglesia no está pecando, está distraída. La iglesia ya no está fornicando y adulterando y emborrachando. Eso ya no, ahora está distraída. Porque es la herramienta que a Satanás le ha servido para que la iglesia esté distraída. Mira la Biblia lo que dice, el que cree en el Hijo tiene vida. Y una persona que cree en el Hijo manifiesta vida. Y Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga porque a pesar de los pesares están aquí. Y ¿sabes qué? Hemos perdido la noción de las cosas maravillosas que hace Dios. Estando yo fuera de la ciudad, yo voy siguiendo y voy cuidando a esta iglesia que Dios me dio para pastorear. Es su iglesia, son sus ovejas, no mías. Pero me dio el encargo, me dio la confianza de cuidarlo. Y gracias a la tecnología yo estaba pendiente de ustedes. La reunión de jueves, yo sé cuántas mujeres vinieron, quién vinieron y quién no vino. Los viernes 27 violentos que vinieron. Pero también estoy pensando, ¿y qué va a pasar este domingo? Y veo en las noticias cómo viene un huracán y que va a entrar por Tabasco. Y dije, Señor, ayúdanos. Tan así que no me vine por Ciudad del Carmen, me vine por Escárcega, lejos de la orilla. Y nunca me llovió. Y llego a Villahermosa y está bien bonito todo. Y hoy me levanto y dije, wow, qué hermoso día. Y si tú revisas tu teléfono, y si es lo primero que haces, por eso mando la palabra lo más temprano que pude, y te mandé un pasaje que te dijera, es tiempo, Isaías 53, ven. Adoremos a aquel que dio su vida por nosotros. Vamos a adorarlo. Y por eso me encanta que hayas venido. Por eso doy gracias a Dios que Él es el que le habla a la tormenta, le habla a los mares, le habla a los vientos. Y los vientos y los mares le obedecen. Y la tormenta que era real se desvió, no sé para dónde, pero aquí no llegó. Y tú y yo podemos estar hoy aquí reunidos, dando gracias, viendo vida y teniendo vida eterna. Yo creo que eso es un momento de gozo, de decirle gracias, Señor. Gracias por darnos todavía la oportunidad de reunirnos. Qué hermoso. Ahora, mira esto. El que se rehúsa a creer. ¿Sabes? Me llamó muchísimo la atención cuando dice ira de Dios para los que no creen. Hay una ira y cuando vas a otras versiones dice castigo. Hay un castigo de Dios. Y sabes, ese castigo, vamos a aprender hoy lo que Dios nos enseñó a través de esos antiguos ritos de ofrendas por el pecado y la culpa. Y antes de entrar a uno de los textos para mí más difíciles, Isaías 53, verso 4 y 5, para mí eran muy difíciles de interpretar. Vamos a ver cómo Dios castiga el pecado. Cómo Dios castiga el pecado. Estamos hablando de castigo.
Y cuando hablamos de castigo, es el pago de una falta. Es el pago, es una sanción impuesta por un incumplimiento de una ley o un precepto. Aún los seres humanos, Dios dispuso leyes humanas para castigar las faltas, para castigar esas sanciones. Y en Moisés, Dios le dio a él la instrucción en Deuteronomio 25:2 y dice, y el delincuente. O sea, el castigo no es para todos. Dice la Biblia, el delincuente. Delincuente, el que delinque, el que viola una ley, un precepto, el que delinque, el delincuente merece ser azotado. Y dice que el juez lo hará echar en tierra, imagínense, lo va a tirar a la tierra y dice que será azotado en su presencia según el delito, son los números de azote. Verso 3 dice el Señor, y se podrá dar 40 azotes. No hay espalda que aguante 40 azotes. No hay espalda. ¿Habrá alguien aquí que le dieron con un cinturón? Levante la mano sin miedo. Total, me imagino que ya no está el que nos pegó. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos? ¿Cuántos fueron los que más te dieron? Rafita, ¿cuántos te dieron? 3. Y al 4 decías, te hincabas y le decías, sí, papito, ¿ah? ¿Por qué les digo esto? O sea, 40 es muchísimo. 40. Jorgito Escayola, ¿cómo te dieron a ti? 50 dice. Y ni siquiera se aprendió. Sigue siendo terrible. Alguien diga amén. ¿Cómo te quiero, viejo? ¿Sabes? 40 azotes. Por eso, dice, no más. No sea que si lo hieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. ¿Sabes que mucha gente se quejó de eso? Y entonces Dios demandó algo, que cada vez que hubiera una transgresión, se ofreciera un animal por ese pecado. Y la ley de Moisés comenzó a ser establecida. ¿Por qué? Porque la gente, con tal de delinquir, aguantaba los azotes. Pero si le tocaban una propiedad, dejaban de pecar. Qué terrible. Cuando el pecador tenía que llevar un animal y ofrecerlo por su castigo, Dios en su sabiduría comenzó a meterle en la cabeza algo enorme a su pueblo. Que cada vez que ellos pecaran, que cada vez que ellos desobedecieran sus leyes y sus mandamientos, era necesario un castigo. Y el castigo ya no eran los azotes para ellos, porque seguían siendo, o sea, tenían callo en la espalda, ¿no? Ellos aguantaban. Entonces Dios en su sabiduría les pegó donde más les dolía, en el bolsillo. Y dijo, tienes que traerme una oveja, una vaca, un carnero. Y entonces tenían que ofrecer, porque el dinero para ellos no significaba mucho, pero la propiedad sí. Los animales para ellos eran de alto valor. Y entonces Dios dijo, en la espalda no les duele, siguen pecando. Y les comienza a poner animales para hacerlos entender que el castigo necesitaba algo, la muerte. La muerte. Por eso en cada castigo el pecado significaba muerte.
¿Saben? Y cuando Jesús llega a la tierra, Él está en Jerusalén y aparece un hombre llamado Nicodemo. Y en el libro de Juan, que estamos hoy leyendo, Juan 3, dice cómo Nicodemo era un sacerdote, era un principal de los judíos, era un fariseo. Y viene de noche, conoce la historia, llega de noche a hablar con Jesús y le dice, sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer, solamente un hijo de Dios. Y entonces comienza una plática de Jesús con Nicodemo y le dice una pregunta a Nicodemo a Jesús, ¿cómo le hago para entrar en el reino? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Esa palabra es muy clave, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, que es un principal de los judíos, alguien que conocía perfectamente las leyes de Moisés, dice, ¿cómo? ¿Cómo tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? Y Jesús le dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Porque nosotros nacemos de padres humanos, pero el que nace del agua y del Espíritu viene de Dios. Y entonces, sorprendido Nicodemo, ¿por qué les cuento esto? Porque en esta mañana tú y yo somos Nicodemo. La partida de Don Alex, la partida de seres queridos nuestros, cada día a mí me hacen reflexionar. Porque cada día que pasa yo me acerco más a mi partida y tú también. Cada día que te levantes te acerca más a tu partida. Entonces hoy como Nicodemo, tú y yo debemos decirle a Jesús, Jesús, yo canté hoy que yo quiero ser una habitación, yo quiero vivir contigo. Hoy lo cantábamos. Entonces como Nicodemo le tenemos que preguntar, ¿qué hago? ¿Cómo es esto que nacer de nuevo? La gente que nos está escuchando tiene que preguntarse, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Y nacer de nuevo no significa pasar al frente y decir una oración que ni sale de su corazón, sale del mío. Y lo repites y te vas y no pasa nada. Eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es muy diferente. Nicodemo le dice a Jesús, ¿y cómo es eso? Y Jesús le contesta hermosamente, y quiero que vean Juan 3:14. Y dice su palabra, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Muchísimo tiempo atrás, el pueblo de Dios que está en el desierto, que salió de esclavitud, por su pecado y su maldad, las serpientes comienzan a morderlos y comienzan a morir. Y no saben qué hacer. Y Nicodemo es como ese tipo de gente, no sabe qué hacer, sí tiene una religión. Muchos de nosotros tenemos una muy buena religión que ya nos llevó a dejar de pecar, a dejar de decir groserías, a dejar muchas cosas, pero no deja de ser una religión. Y Nicodemo tiene una muy buena religión, tanto que tiene al frente un grupo, porque él es un principal de los judíos. Y no sabe. Y Jesús le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y cuando dice eso, agrega, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está Jesús hablando con Nicodemo. Y es una plática hermosísima, nueva para él, porque Jesús le dice, si yo te dijera, estas son cosas terrenales, si yo te dijera las espirituales, ¿cómo me entenderías? Te estoy diciendo que tienes que nacer de nuevo y dices, ¿cómo yo siendo viejo entrar otra vez en el vientre de mi madre? Ponte abusado. Bueno, me imagino así a Jesús diciéndole a Nicodemo, ponte las pilas, ponte abusado. Para que me entiendas, era un hombre que conocía la ley de Moisés.
A ver, Nicodemo, ¿conoces lo que pasó en el desierto? ¿Cómo Moisés tuvo que levantar una serpiente de bronce? ¿Te acuerdas? No, sí. Bueno, pues así yo tengo que ser levantado. Y cuando yo sea levantado en esa cruz, así como esa serpiente, todo aquel que crea en Él. Y entonces esta comparación de que Jesús le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó una serpiente, yo tengo que ser levantado también. Encontré 3 comparaciones. Y la primera es que la serpiente de Moisés fue levantada una sola vez. Cuando en el desierto está muriendo la gente porque la mordedura de las culebras le está llegando a los pies de la gente, Moisés levanta una serpiente de bronce. Y todo aquel que la miraba no moría. No la levantó siempre, es una vez. Y sabes que Jesús estuvo en la cruz solo una vez por todas. En 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez. Una sola vez por los pecados, y agrega el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús una sola vez. Y ese castigo fue enorme. Pero también la número 2, la serpiente tenía el mismo nombre que la enfermedad. Eso es muy fuerte. Las serpientes estaban matando. Y lo que le salvaba en ese día era una serpiente. Mira eso. Las serpientes mordían y mataban. Entonces, si veías una serpiente, se salvaban. Entonces, estoy viendo que la serpiente tenía el mismo nombre que la enfermedad, que condenaba a muerte a los enfermos. Y sabes, el sacrificio por el pecado y la culpa, Jesús, tiene un mismo nombre. Y 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que leemos. Al que no conoció pecado. Él nunca pecó. Jesús nunca pecó. Pero dice la Biblia que Dios por nosotros lo hizo pecado. Y eso a mí no me caía. ¿Cómo que Dios Padre hace a su Hijo pecado? Y entonces, gracias a Dios por los diccionarios y todo lo que tenemos a la mano hoy en día, cuando dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado, es algo que necesito explicarles a ustedes. Jesús nunca pecó. Nunca se te olvide eso. Es bien sencillo de entender. Cuando un hombre cometía una falta, el animal que se presentaba por esa falta, ¿cómo tenía que hacer? ¿Cómo era ese animal? ¿Cómo? ¿Defectuoso? No, impecable. Jesús no podía llevar pecado como ofrenda para el pecado. ¿Entendiste? ¿Sí me escuchan bien? Yo aquí me escucho bien raro. Me escucho así como ¿sí se oye bien? Bueno, ahí me sigo. Dice, por nosotros lo hizo pecado. Lo correcto es, por nosotros fue ofrecido como ofrenda por el pecado. Entonces, así como la serpiente de bronce sanaba el pecado, las serpientes que mordían y morían, Jesús fue hecho la ofrenda del pecado. Claro que la Reina Valera 60 lo dice, por nosotros lo hizo pecado. Pero si vas a otras traducciones, vas a entender y lo explica mejor y dice, lo hizo ofrenda por el pecado. Para que entiendas algo, Dios castigó a su Hijo porque el pecado de los seres humanos cayó sobre Él. Y Él fue la ofrenda, lo hizo pecado, fue la ofrenda por el pecado. Y dice, para que nosotros fuésemos hechos justos.
delante de Él. Tus pecados en la vida de Jesús. Y la tercera figura dice que esa culebra de bronce era que ponían, al levantarla tenían que tener esperanza de vida en esa serpiente de bronce. Y es lo mismo que hizo Jesús. Nuestra fe está en lo que Jesús hizo una sola vez al ser levantado en la cruz como ofrenda por el pecado. Por eso Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que mira su obra en la cruz, por favor, nunca le canten a la cruz. Hay un canto que dice, gracias por tu cruz. No, señores. Si a alguien se le ocurre en esta iglesia cantarlo así, cambiamos la palabra cruz por Jesús. Hay un canto que dice, gracias por la cruz. No, porque la cruz es un lugar de maldición. No podemos decir gracias por ese lugar de maldición, no. Es gracias por Jesús, la obra que Jesús hizo en esa cruz. Dice, para que todo aquel que crea en Jesús, no en la cruz. Toda aquella gente que estaba en el desierto y se estaba muriendo, la única esperanza de vida era poner su fe en esa serpiente de bronce. Y fue tan terrible eso, fue tan terrible. Mira cómo opera Satanás. Fue tan terrible que ahora los judíos les llevaban incienso a la cruz de bronce. Y pasaron muchos años donde el pueblo de Dios le llevaba incienso a la cruz de bronce porque lo salvó. Y el rey Ezequías se levanta en el libro de Samuel y dice que destruyó esa serpiente de bronce. Porque el pueblo judío amaba la cruz en lugar de la ofrenda de esa cruz, que era Cristo Jesús, Salvador nuestro. Y por eso mucha gente trae su cruz. Porque así como el pueblo antiguo adoró lo que lo salvó, una serpiente de bronce, hoy en día la gente le canta a la cruz. Gracias por la cruz, por esa... No, señores, no, discúlpame, no. Eso no es correcto. Dice la Biblia, para que todo aquel que en Jesús crea, en Jesús. Lo que hizo en la cruz, sí, pero para que creamos en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son las tres imágenes. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, de la misma manera como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en una cruz. Ahí estaban las tres enseñanzas. ¿Sabes? Por eso yo quiero ir a Juan 12:32 y dice el Señor, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Verso 33. Y dice el Señor, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Sabes? Habla de dos muertes. Fue una, pero yo digo dos para darme a entender, para explicarles a ustedes. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También hay un malentendido en eso. ¿Sabían ustedes que la corriente histórica del pueblo judío, cada vez que se encontraban en un asunto difícil, ellos declaraban el Salmo 22, que no es exclusivo de Jesús, sino que es un salmo profético de lo que Jesús hizo? Como buen judío tenía que clamar en ese salmo. Pero si tú vas al Salmo 22, vas a encontrar ahí, porque aquí no puede pasar, como dice Salmo de no sé qué, y tiene un nombre hebreo ahí. Y ese nombre hebreo se refiere a la reina Esther.
Cuando ella fue encerrada y iban a aniquilarla con todo el pueblo judío, ella clama el Salmo 22. En aquellos días no tenían número los salmos, se los aprendían. Y entonces decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No está hablando de un abandono de Dios. Dios nunca te dejará, Dios nunca te desamparará. Dios nunca, nunca. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque hay una separación del lugar de Jesús, ubicado en un lugar extraño, la cruz, donde ahí eran malditos todos los que colgaban. Jesús no lo era. Él se siente en un ambiente muy diferente y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era una costumbre de la gente judía declarar eso. De hecho, es el Salmo de David. David, si tú lees todo el Salmo 22, dice, David comienza a decir, ¿por qué? Porque él fue perseguido y sacado de su tierra, se fue a esconder con los filisteos. Allá andaba David escondiéndose y decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es que Dios lo haya desamparado, es que estás fuera del lugar. Tú y yo estamos desamparados porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros teníamos que decir cada día, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Porque nuestra casa no es aquí. ¿Dónde es nuestra casa? ¿Dónde? En la eternidad con papá. Cada mañana tú te tienes que levantar y en lugar de abrazar al mundo y abrazar toda la porquería que hay aquí, decir, al lugar, como tabasqueño diríamos, ichecareque. Pero como cristiano diríamos, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Porque estoy aquí en el mundo. Por eso el Paz Alex ya se fue a casa. Y allá lo vamos a alcanzar. ¿Alguien va a ir conmigo? Mi mujer no. Entonces, pues, no te pierdas el próximo domingo. Va a ser la prédica de la celebración de los 36. Está buenísima todo lo que pasó allá. Hoy no, por lo que tenemos que ver aquí. Esa es la primera muerte que yo veo. No es que Dios lo haya dejado. Así se entiende. Dios mío, no, Dios no desampara. Entiéndelo. Pero está en un lugar que no es suyo. Por eso el verso 50, que para mí es la segunda muerte, dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Si Dios literal lo hubiera desamparado, entonces no hubiera dicho, en tus manos entrego mi Espíritu. ¿Cómo si lo desamparó? ¿Te das cuenta? Entendemos mal. Desamparado porque no está en el lugar que es de Él. Tú y yo estamos desamparados en esta tierra porque no es nuestra, no somos de aquí, estamos aquí, pero no somos. Por eso el Señor dice, en el mundo tendrás aflicción, pero aguanta, yo vencí al mundo. Entonces, ¿por qué yo tengo que decir cada día, ay Señor, ¿por qué me ha desamparado? Aunque no me ha dejado. ¿Sí queda claro? Y entonces, cuando tú y yo nos vayamos, por eso me encanta lo que hace el pastor Alejandro, antes de irse, toma aliento y nos manda una palabra. Y él reconoce que toda su vida, sus 40 años de predicar el Evangelio, no fue nada al conocimiento que va a tener hoy delante del amado. Y entonces él entrega su espíritu. Jesús hizo lo mismo. Está en un lugar que no es de él, se siente desamparado y entonces, cuando llega la hora, entrega su espíritu. Ahí yo veo las dos muertes. ¿Sabes? Quiero que entiendas esto, porque tú y yo aquí en la tierra estamos muertos. Y los muertos no pecamos, los vivos sí. ¿Has dicho algún día, con Cristo estoy juntamente crucificado? Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo significa estoy muerto. Y ahora lo que vivo en esta tierra, lo que vivo en esta vida, lo vivo en el Hijo de Dios. Él es vida. Pero yo, Jaime, aquí en la tierra estoy muerto porque he sido crucificado. Y es lo que dice Él.
Es lo que dice el Señor Jesús. Es lo que está diciendo en esta palabra hermosísima de Juan 3:50. Y entre Juan 3:50 y el Juan 3:32, dice el Señor una frase en Isaías 53:11. Verá el fruto de su aflicción, de su alma. Esas dos muertes, entre esas dos muertes, ahí aparecemos tú y yo. Y dice, vio el fruto de la aflicción de su alma. Quiero que entiendas algo enorme. El sufrimiento físico, el sufrimiento espiritual de Jesús fue indescriptible. Porque todo el infierno estuvo a favor. El Padre castigó la maldad y dice que Jesús nos vio a ti, a mí, como el fruto de su aflicción, no de su cuerpo, de su alma. Y Él quedó satisfecho en ese conocimiento y justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entre esas dos muertes, donde está en la cruz, que es una muerte, y cuando entrega su espíritu, tú y yo estamos, lo que dice Isaías 53, somos el fruto de su aflicción. ¿Sabes? Es ahí donde aparecemos nosotros. Y la historia de Jesús, cuando entrega su espíritu, aparece un hombre de mucho dinero. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? José de Arimatea. Gracias. No fue una pregunta para ver si sabían. Fue una pregunta porque a mí se me borró. Y gracias, Rafita. Hoy comemos juntos. Tú pagas. José de Arimatea. Un hombre riquísimo. José de Arimatea. Va a ver a Pilatos. Solamente la gente de economía puede ir a ver a los grandes gobiernos y jerarcas. Vas tú y llevas tu necesidad y tu cartita. Eso sí, votas por ellos y llevas. Y ni te pelan. En serio. Pero si tienes lana, entras. José de Arimatea era un discípulo de Jesús que tenía economía y pudo ver a Pilatos y le pide el cuerpo. Y Pilatos se lo entrega. Aquí hay una sabiduría enorme, iglesia. Porque toda su vida, entiende esto, toda su vida, José de Arimatea, un hombre judío y de mucho dinero, discípulo de Jesús, comenzó a construir su tumba en la peña. Ahora que andaba yo por la carretera, están ampliando para las construcciones que está haciendo este gobierno en México. Y toda aquella zona hay enorme maquinaria demoliendo las rocas. José de Arimatea construyó su tumba en una roca y estaba nueva. ¿Sabes qué significa eso? Es el trabajo de cada uno de nosotros donde vamos a descansar. No estoy hablando dónde vamos a morir, sino es un trabajo para pasarla bien aquí en la tierra. ¿Sabes cuál es tu tumba? Tu casa, tu profesión, tu coche. Mira cómo lo arreglamos. Está bien, cómo lo arreglamos y lo arreglamos. José de Arimatea dijo, yo soy un hombre de economía. Yo quiero descansar en paz en un lugar muy bueno. Y manda a hacer una tumba para él toda su vida. No tenía ni idea de quién la iba a ocupar. Y quien la va a ocupar es Jesús. Y él lleva a Jesús con sábanas nuevas, lo preparan y lo guardan en esa tumba. Y aparece un pasaje en Juan 25, donde Juan y Pedro bajan a esa tumba. ¿Se acuerdan? La voy a hacer corta. Juan y Pedro bajan a esa tumba y entra Juan primero porque es joven y Pedro después. Pero entra Juan, ve y espera a Pedro. Cuando Pedro entra, aparece esto, dice, y bajándose Pedro a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Este es Juan, perdón, es Juan. Verso 6, por favor. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Las dos personas vieron los lienzos del cuerpo de Jesús ahí en la tumba.
Y luego el verso 7 dice la Biblia, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Aquí hay sabiduría. ¿Por qué los lienzos del cuerpo están así y los lienzos del sudario enrollados aparte? Di conmigo, obra terminada. Di conmigo, obra terminada. Jesús terminó su obra. Por eso en la cruz dijo, consumado es. Terminé mi obra. Y la cabeza, el cuerpo no. ¿Quién es el cuerpo? Levanta tu mano. Tú y yo somos el cuerpo. Aún no estamos terminados. Aún no, por eso estamos aparte. Los lienzos del cuerpo todavía no. ¿Sabes cuándo va a ser? Cuando entiendas la muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y me llevaron a esa tumba y ya no vivo yo. Cuando tú entiendas eso, entonces vas a poder acomodar los lienzos de tu vida junto a los lienzos de la cabeza, que es Jesús. Mientras sigas peleándote con Adán y esa naturaleza pecaminosa que me dijeron, me vieron, me robaron, todas esas cosas, necesitas entender la muerte. La muerte. Ya no vivo yo. Tienes que entender eso. Cuando entiendas eso, entonces va a haber algo glorioso en tu vida, porque entonces el hermano mayor vendrá y acomodará tus lienzos junto a los de él. Y dijo, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es ahí donde tenemos que ir. Y no estoy hablando del cielo, es aquí en la tierra donde nosotros podemos tener el gozo de la vida eterna. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. La muerte. La muerte. Por eso, esta mañana yo quiero leer Isaías 53:5 y veas todo lo que Jesús hizo con su muerte. La Biblia dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo quiero hacer una pausa en esta parte. Porque en la antigüedad el pueblo judío, al llevar sus ofrendas por el pecado, le comenzó a doler. Y comenzó a bajar los pecados. Porque había muerte, derramamiento de sangre. Pero se tenía que hacer cada vez que se cometía un pecado. Pero esta mañana yo quiero que entiendas algo enorme. Algo enorme. Como José de Arimatea. La tumba tuya está ocupada por Jesús. Eso es hermosísimo. Tú ya no estás ahí, es Jesús el que ocupó tu muerte. Es Jesús. Y Él murió para que tú tuvieras vida. Pero eso costó heridas. Y dice primero que fue herido. ¿Sabes que la palabra herido en hebreo es la palabra halal? Y significa perforar. Cuando la Biblia dice, mas el herido fue perforado. ¿Sabes que fue perforado en su cabeza con las espinas? ¿Sabes que fue perforado en sus manos y sus pies con los clavos?
y aún su costado por una lanza romana fue. Por eso el Señor dice, mas él fue perforado. Fue perforado. ¿Qué lo perforó? Mis pecados. Mis pecados. Y me llamó fruto de su aflicción. Yo quiero llevarte ahí. Tú y yo merecíamos. Estábamos lejos de Dios, merecíamos la muerte. Pero Él, obedeciendo al Padre, fue herido por nuestras rebeliones. 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 Vamos el jueves, rebeliones, no. Es más importante, vamos los viernes, no. Rebeliones. Y luego anexa, dice, molido por nuestros pecados. ¿Sabes que molido en hebreo es dak y significa triturar? Él fue triturado. ¿Sabes dónde fue triturado? ¿Dónde comenzó la trituración de Jesús? En aquel lugar donde comenzó a decir y a sudar gotas de sangre. Donde dice que su sudor eran como gotas de sangre. Ahí comenzó a ser triturado. Y su sudor como gotas de sangre. Mi alma está afligida hasta la muerte. Velen conmigo, oren conmigo. Pero el Señor dice en Isaías, mas el herido fue por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. Sí fue triturado por nuestros pecados. Cada vez que tengas deseo de pecar, no, porque ya se pagó por ello. Cada vez que salga algo que no es tuyo, porque es naturaleza humana de ti, acuérdate que ya se pagó por eso. El cuerpo, el alma y el espíritu de Jesús fue triturado. Fue encontrado en un lugar que Él dijo, esto no es mío, me siento abandonado por mi Padre. Y luego sigue diciendo ahí, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo, la ira de Dios, nuestra paz. ¿Sabes que en el lenguaje divino, paz es uno con Dios? En el lenguaje del cielo, paz es uno con Dios. Para que tú y yo cada mañana nos acerquemos, cada momento, cada situación, nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia y poder hacernos uno con papá, costó un enorme castigo. Dios Padre castigó a su Hijo, no porque tuviera pecado, hubiera desobedecido, sino porque en Él fueron cargados todos los pecados de la raza humana. Y la única forma de pagar ese castigo, la ira de Dios, ese enojo de la ira, para que tú y yo pudiéramos ser unos con Dios, con el Padre, se pagó un alto precio. Castigo en hebreo es castigo, castigo en griego es castigo, no tiene otro significado. Castigo es castigo, el castigo para que tuviéramos paz, para que fuéramos uno con Jesús. Nuestro Señor Jesucristo fue triturado y fue molido, y ese fue su castigo. Pero viene algo más todavía. Dice, y por su llaga fuimos curados. ¿Sabes? Los azotes hicieron
de Jesús, de su cuerpo, una sola llaga. La Biblia es muy clara y dice por su llaga. No es plural, llagas, llaga. ¿Y sabes que hay una definición en hebreo? Significa llaga de golpes. Los azotes que recibió Jesús hicieron de su cuerpo una llaga, de su alma una llaga y aún de su espíritu una llaga. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que no habló de la enfermedad física. Cuando dice, y por su llaga fuimos curados, no está hablando de la enfermedad física. Eso me movió todo mi entendimiento en relación a Isaías 53. Dios está viendo el pecado como una enfermedad. Quítate de la cabeza volver a orar y decir, por su llaga fui curado y que me sane del cáncer y que me sane. No está diciendo que su llaga nos curó físicamente. Está diciendo que por su llaga fuimos curados del pecado. El castigo del Padre hacia el Hijo fue para que tú y yo fuéramos sanados del pecado. Porque si eso hubiera sido cierto de que nos sanó físicamente, entonces ¿por qué siguen habiendo enfermedades? Por su llaga fuimos curados de la naturaleza de pecado en la que nacimos. ¿Puedes sentirlo? Siente en tu espíritu y en tu alma y en tu cuerpo el perdón de tus pecados. La llaga, el sacrificio, el tormento, todo la ira de Dios volcada en su Hijo fue el pago exacto para librarnos de la enfermedad del pecado. Termina diciendo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por eso, esa llaga convertida en Jesús sanó nuestra enfermedad. Se siente tan lindo eso. Es delicioso eso. Saber que fui sanado de mi enfermedad llamado pecado. Una enfermedad que vino por herencia y que trajo la desobediencia de un hombre a mi vida y a mis generaciones. Y que la iglesia se ha enfermado del pecado. Mira la iglesia. Pero hoy el Señor dice, yo recibí un castigo. Yo recibí un castigo para que tú sanes de la enfermedad del pecado. Yo por su llaga soy curado. Por su llaga nosotros hoy somos curados del pecado.
preguntaba, ¿cómo la sangre de Jesús derramada en la cruz claro, todo ese cuerpo era una llaga. Toda su vida, todo lo hermoso de él convertido en una llaga. ¿Sabes? Yo quiero que declaremos Isaías 53. Puestos de pie, digamos en voz alta Isaías 53 y lo hagamos en una forma personalizada. Antes de declararlo, deja que este conocimiento de la obra de Jesús en tu vida recibas la sanidad hoy. Porque nadie está libre de pecado. Pero hoy podemos ser sanados de esa enfermedad. Hoy yo quiero ser sanado de esa enfermedad. Yo quiero recibir eso en mi espíritu. Y que lo reciba mi alma y que lo reciba mi cuerpo. Yo quiero que leamos y diga, no nuestras, sino por mis rebeliones, por mis pecados. Despídete de tus rebeliones, despídete de tu enfermedad llamada pecado hoy. Hoy es el día de salvación. Y cada mañana te vas a levantar y vas a decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? Yo quiero estar allá, yo no quiero estar en la tierra, yo no quiero hacer tesoros en la tierra, porque los enfermos están en la tierra. Ven, Señor Jesús, ven. Podemos declararlo esta mañana. ¿Estás listo? Todos los enfermos que hoy vamos a ser sanados, vamos a declarar esta verdad. Es una verdad ya hecha. No va a suceder, ya fue hecha. Lean conmigo. Mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga fui curado. Aleluya. 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 Recibe su sanidad. Cántale. Aleluya. Aleluya. Recíbelo.
Aleluya. Aleluya. Cántale aleluya. Cántale con aleluya. 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 Que se escuchen las voces de los hombres. Que se escuchen las voces de los hombres. Cantando el aleluya al que recibió tu castigo y mi castigo. Aleluya. Que los lienzos se vayan ordenando. Aleluya. 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 Una vez más, varones. Una vez más, con todo el corazón. Aleluya. 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 El canto de las mujeres. Aleluya. Aleluya, Señor.
Y todo el cuerpo canta aleluya, todo el cuerpo. Vamos. Aleluya. 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 Vamos, aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. ¿Sabes? Mírate, ordenando tus lienzos. Mírate. Mírate tus lienzos siendo ordenados junto a los lienzos de Jesús. Ese es el orden divino. El Dios de orden está aquí. El Dios de orden ha sido entendido en tu espíritu. Porque hoy sí sanaste de la enfermedad del pecado. Hoy fuimos sanados porque entendimos, no estábamos perdidos por falta de entendimiento. Hoy entendimos que fuimos curados por su llaga. Y eso trae orden a nuestras vidas. Eso trae orden a los lienzos que estaban a un lado en la tumba vacía. ¿Sabes? La mejor manera de darle gracias a Dios, aquí en este lugar, unidos, es cantando el aleluya. Y allá afuera, diciendo el Salmo 22, Dios mío, me has abandonado. Este no es mi lugar. Yo quiero estar contigo, papá. Te entrego mi espíritu y entrégale tu vida para que manifestemos lo glorioso de Él y muchos puedan ser alcanzados por tu testimonio. Aleluya. Cantemos aleluya una vez más. Aleluya.